Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Coordinación Académica Región Altiplano. La carrera de Ingeniería de Minerales, mi compañera Cintia Contreras Banda y mi nombre Lucía Guadalupe Pérez Salazar. Estamos en la materia de Minería y Medio Ambiente, en la cual les vamos a estar explicando el tema de modelos de concentración y dispersión de contaminantes. Bueno, como primer tema tenemos los modelos de concentración y dispersión de contaminantes atmosféricos. El modelo 1 es modelo de celda fija. ¿Qué es el modelo de celda fija? Tenemos que estos modelos son los más simples y son aquellos que se llegan a utilizar en el caso de estudiar una emisión difusa o no puntual. Esto dice que es el caso típico de una ciudad donde toda la fuente principal de contaminación es el tráfico que lo rodea, que pues podemos encontrar como autobuses, carros, motos y pues en sí lo que en donde se transporta uno en la ciudad. Nos pregunta que cuántos modelos existen, en este caso solo existe uno, que es el de modelo de celda fija. ¿Para qué nos sirve este tipo de modelos? Esto nos sirve que, bueno, nos dice que es para revisar si se encuentra en un estado estable o por lo contrario se ha alterado un poco y también se puede modificar. También nos dice que así como deberá examinarse la distancia frente a todos los sentidos de la chimenea de una fábrica o una compañía. Nos dice que uno de los criterios es una dimensión, que esta hace referencia a vertidos puntuales y sobre todo a continuados con el paso del tiempo. Y también se caracteriza por tener un mezclado que se realiza en una dirección. Cuando tiene dos dimensiones, dice que son los vertidos puntuales y al igual que los de una dimensión, están continuados en el tiempo. También nos dice que hay de tres dimensiones, que esto contiene los vertidos puntuales y de carácter instantáneo, como por ejemplo los escapes de diferentes emisiones. Y pues aquí nos muestra un ejemplo de algunos de los criterios. Como modelo 2 tenemos que es el modelo de celdas múltiples. ¿Qué es el modelo de celdas múltiples? Este divide el aire que está arriba de la ciudad en un estudio de varias celdas. Cada una de ellas es independiente de la otra. Además, dichas dimensiones son de tamaños uniformes, la cual su aplicación está enfocada en la contaminación por el ozono o agentes secundarios. También nos dice que solamente existe este tipo de modelo de varias celdas. Y nos dice que este sirve para evidenciar la contaminación de algún lugar determinado, como por ejemplo, ya sea alguna región en específico, alguna ciudad, algún municipio o algún estado, entre otras cosas más. Nos dice que este tipo de celdas tiene criterios que se llevan a cabo para un tipo de modelo de dispersión y nos dice que tiene que tiene que tener en cuenta las emisiones presentes y las concentraciones que más tarde permiten determinar la estabilidad o inestabilidad del aire, el cual será evaluado a partir de celdas, como dice su nombre, que es en varias celdas. Bueno, como siguiente tema tenemos modelos de concentración y dispersión de contaminantes del suelo. Y aquí tenemos el modelo 1, que es el modelo de RISC5. ¿Qué es este modelo? Nos dice que este modelo es el paquete de un software principal para realizar modelos de transporte y destino, así como evaluaciones de riesgo ecológicos y de salud humana para sitios contaminados. Dice que una característica distintiva de este modelo es su capacidad para realizar los cálculos de riesgo hacia atrás, además de los cálculos de riesgo a plazo convencionales.
nos dice que también igual solamente existe este tipo de modelo y nos dice que nos sirve para tener una interfaz gráfica intuitiva que para el desarrollo con la enseñanza de los principios de la evaluación de riesgos y el destino y el transporte como es el objetivo principal. También nos dice que permite la actividad de vías, compuestos y receptores tanto al calcular el riesgo como al calcular los niveles de limpieza. También nos dice que todos los modelos de destino y transporte que comienzan con una fuente de sueldo se pueden usar para presenciar algún producto de fase separada. Y nos dice que este tipo de modelo tiene ciertos criterios, que uno de ellos es el modelo de cribado en la red alimentaria para evaluaciones de riesgos ecológicos, ya sea terrestres como acuáticos. También nos dice que las tablas y gráficos de la salida ahora se crean directamente de Excel. También nos dice que el modelo de emisión y de partículas y el nuevo modelo de absorción de plantas. Como modelo 2 tenemos el modelo de RBCA. ¿Qué es este tipo de modelo? Nos dice que las autoridades reguladoras y los consultores en todas partes del mundo las han aplicado en los suelos y en las aguas subterráneas contaminadas. El RBCA es el enfoque general práctico centrado concretamente en la protección de la salud humana y del ambiente. Y pues igual nos dice que solamente existe este tipo de modelo. Y nos dice que nos sirve o está diseñado para cumplir algunos requisitos definidos para hacer las evaluaciones según el Tier 1 y el Tier 2 de RBCA. En los sitios con derrames de compuestos químicos y asimismo se realizan los cálculos tradicionales para evaluaciones de riesgos. Y pues aquí nos dice como por último que los criterios que abarca este tipo de modelo nos dice que tiene contacto con las aguas superficiales por actividades recreativas y consumo de pescado. También nos dice que tiene un contacto directo combinado con el suelo superficiales, que esto se debe a la ingestión accidental, absorción dérmica, inhalación de vapores o partículas y consumo de vegetales cultivados en el propio terreno del receptor. Y como por último criterio nos dice que es la inhalación en ambientes internos y externos de aquellos vapores que enaman en los suelos o en las aguas subterráneas. Agua subterránea. ¿En qué se consiste? Se enmarca en el estudio que se ha elaborado por el Grupo de Hidrología Subterránea. La extensión del modelo viene condicionada por dos factores: el dominio de interés de cara a definir el alcance de la contaminación y el dominio físico y geológico. El borde norte del modelo de la zona, donde los depósitos cuaternarios de origen aluvial empiezan a tener una génesis de interacción por los sedimentos de marisma que son de tipo arcilloso-limonoso, como se corresponde a un ambiente de este tipo. Dichos sedimentos de marisma dejan a las gravas provenientes de Avival del Guadalquivir confinadas en ellos. Se da también una situación morfófica de abertura de extensión hacia el sur. ¿Para qué nos sirve? Los objetivos por los que se realiza un modelo hidrogeológico de detalle en estas zonas son, entre otros, validar el modelo conceptual del área de estudio y cuantificar el riesgo de contaminación de los acuíferos que están en contacto. El método de elementos finitos resuelve el problema de flujo y transporte de aguas subterráneas en los vértices de los elementos llamados nudos, y dentro de cada elemento interpola literalmente. El error cometido será pequeño si el tamaño del elemento es pequeño en relación a la variabilidad de la función interpolada, niveles y concentraciones. Por otro lado, tampoco es conveniente hacer elementos muy pequeños debido a que el tiempo de cálculo depende del número total de ciertos nudos. ¿Qué criterios son los que abarcan? La asignación de las condiciones del entorno se basa en el modelo conceptual de flujo, que tiene en cuenta la situación de niveles piezométricos abatidos en el entorno inmediato de la zona reproductiva.
Una de las condiciones se asigna del nivel fijo conocido en los entornos en los que la almonte no está recubierta con la marismas. El nivel presimétrico se asignará como un nivel que integra el vertical de los niveles de cada capa que intersecte el contorno, a una excepción de la capa de limos de base. La siguiente condición se asigna como un nivel fijo a los contornos en los que la marisma se dispone discordante sobre la almonte, y que dado los límites de este modelo se corresponden con el nivel de arenas. Otra condición se asigna casual, nudo o muy bajo a los contornos verticales de las capas de la almonte en la que, coincidiendo con los límites del modelo, cambian lateralmente a limos. Una de las condiciones se asigna caudal, nudo o muy bajos a los contornos horizontales inferiores de las capas de la almonte, correspondiendo con los limos de base. La última condición se asigna a muy bajo de los contornos verticales de las capas de arcillas marismas, dado que se considera que los flujos horizontales son despreciables frente a las restantes, y se asigna un nudo muy bajo a los contornos verticales de las capas de las gravas, dado que se considera que son las que se acuñan llegando a quedar confiadas por las arcillas. ¿Qué normativa aplica? La metodología consiste en modelar el flujo de transporte de contaminantes en las aguas subterráneas mediante el código SCRANSIN 3 Galarza al 1996. ¿Cuáles son sus antecedentes? Se observa el avance del penacho de contaminante. El camino preferente de avance en los primeros meses es a través de la capa para un tiempo de 2 años. De avance se observa que el penacho se introduce en la información al monte a través de las arenas, situándose al frente de avance aproximadamente 3 kilómetros de la sección de inyección. En la situación final, pasados los 20 años de simulación, se observa que el frente del avance a través de las gravas de la marisma tiene una tendencia a frenar. ¿Qué es el agua superficial? Consiste en el modelo de calidad del agua adaptado a la corriente principal del río. Simula el comportamiento y la distribución de las concentraciones de los diferentes parámetros de calidad del agua. El módulo de la calidad del agua soluciona los siguientes parámetros, agrupados de acuerdo a las propiedades físicas y químicas. Los físicos es la temperatura, la salinidad, conductividad, eléctrica, sólidos suspendidos totales. En químicos y biológicos se utiliza el oxígeno disuelto, la demanda biológica de oxígenos y colifos fecales, la eutroficación, el amoníaco, nitrato, nitrógeno orgánico, fósforo inorgánico, fósforo orgánico. Existe más de uno. Del agua que alcanza la superficie del terreno de la parte queda retenida en charcas o pequeños surcos. El almacenamiento superficial y en su mayoría vuelve pronto a la atmósfera en forma de vapor. Otra parte circula sobre la superficie y se conecta en pequeños canales que luego se reúnen en arroyos y más tarde desembocan en los ríos. Escorrentía superficial. Este agua irá a parar a lagos o al mar, en donde será evaporada o bien se infiltra en el terreno. ¿Para qué sirven? Los procesos no destructivos incluyen la adversión de dispersión hidrodinámica, dispersión mecánica y difusión, la absorción de disolución y volatilización. Los procesos destructivos incluyen la biodegradación y la degradación abiótica. La biodegradación en función del tipo de contaminante y la disponibilidad de fuentes de carbón o compuestos donantes de electrones puede llegar a ser el mecanismo dominante en el proceso destructivo. La degradación abiótica es un mecanismo dominante en la degradación de compuestos orgoclorados, donde la biodegradación no tiene lugar. Las velocidades de la degradación abiótica son mucho más bajas que las velocidades de biodegradación, por lo que a la hora de estudiar la degradación y otros compuestos no halogenados no se va a considerar en degradación abiótica. El concepto de atenuación natural recoge la suma de todos los mecanismos de reducción en la concentración de contaminantes, tanto los destructivos como los destructivos. También se da en algún lugar. Se recoge una breve descripción de los principales procesos que afectan al transporte y destino de los contaminantes en las aguas subterráneas.
La normativa que aplica son los fundamentos teóricos del flujo de agua. Tienen un origen en los trabajos experimentales realizados por Henry Darcy en 1856. Darcy investigó el flujo de agua a través de filtros verticales de arena homogénea conectados con las fuentes de Ciudad de Dijon. Se muestra uno de los experimentos de Darcy observó la diferencia de alturas que generaba cuando se hacía circular un caudal de agua a través del lecho de arena. Antecedentes. El concepto del ciclo hidrológico lleva consigo el movimiento de transferencia de las masas de agua a un lugar a otro y un estado físico a otro. En la figura se describe gráficamente las etapas de componentes esenciales del ciclo hidrológico. El movimiento permanece al ciclo y se debe fundamentalmente a dos causas. La primera es el sol que proporciona la energía necesaria para evaporar el agua y elevarla a la atmósfera, y la segunda es la gravedad que hace que el agua condensada precipite y más de una vez de su superficie circule hasta las zonas más bajas.